como testigos de los doctores Trangoni y Apanovich. Previo a dar inicio, solo informo en relación a las partes presentes, que el doctor Racamato también hoy está sustituyendo, además de a la doctora Travesaro, al doctor Alcaraz. Bien. Y que Ortiz, Císcaro y González Belkis no se hicieron presentes, que están Ortiz y Císcaro representados por el doctor Gesino y González Belkis por el doctor Racamato, justamente. Bien, el tribunal entonces hace lugar al ofrecimiento de los dos testigos y oportunamente verán si uno de ellos quiere declarar de otra manera, pero sí se hace lugar al testimonial. Los testigos de hoy, doctor. Ambos testigos salen por Zoom y como se encuentra conectada desde hace rato Liliana Rudman, por ahí sería conveniente que fuera la primera. Bien. ¿Franco está conectada? ¿La doctora Prunota la habían pedido como testigo también? ¿La había ofrecido? Bien. Bien, ¿la Fiscalía se había expedido sobre eso? La Fiscalía se había opuesto. Se hace lugar a todo. Doctora Rudman, ¿está conectada? ¿Me escucha? Sí, buenos días, lo escucho Buenos días, perfectamente, un gusto doctor. de escucharla a usted. ¿Le leyeron las disposiciones del Código Penal sobre falso testimonio? Sí. ¿Jura o promete decir verdad de todo lo que supiera y le fuera preguntado? Bien. Prometo. Denos su nombre y apellido completo y DNI. Bien, mi nombre es Liliana Marisa Rudman, 18-381-765. Bien, ¿le dieron el nombre y apellido de las personas aquí imputadas? No. Bien, ahora por Se si... le mandó un audio con los nombres y con la lectura del 275, los nombres de las personas. Sí, el 275 lo leí, no recuerdo haber leído el nombre de las personas. Ahora se lo imputadas. leemos. Se lo leemos. Ahora se lo leemos. Los imputados Gracias. son César Daniel Acosta, Esteban Daniel Silva, Walter Eduardo Benítez, Diego José Álvarez, Enrique Llanola Rocha, Guillermo Nan Gisel, Marcelo Alberto Guerrero, Cecilia Ruth Elizabeth Contino, Cintia Débora Greiner, Fernando Sebastián Blanco, Rocío Guadalupe Hernández, Elizabeth González Belkis, Franco Luciano Sorsoli, Rodolfo Jesús Murúa, Walter Daniel Ortiz, Romina Anaí Díaz, Ramón José Juárez, Pablo Andrés Císcaro y Daniel Augusto Escobar. Entonces, si tiene algún vínculo de parentesco, amistad o enemistad con alguno de ellos que le impidan decir la verdad. No, Muy ninguno. bien, la va a interrogar la querella, doctor Penisi, Hassan, ¿quién Sí, toma la yo- posta? Adelante. Buen día, doctora. Mi nombre es Andrés Penisi, patrocinante de la querella Ramón Casco. Quería, en primer lugar, que nos referencie dónde se desempeña. Sí, trabajo como perito psicóloga del Cuerpo de Peritos de la Defensoría General de la Nación y actualmente desde el año 2015 cumplo funciones en el programa contra la violencia institucional de la Defensoría General de la Nación. Bien, en este marco de su labor, ¿ha tenido algún contacto con la familia de Franco Casco? Sí, ¿Podría explicar o explayarse en relación al inicio de su intervención? sí. Las intervenciones fueron varias, en distintos momentos
del proceso judicial y con diferentes modalidades. Digamos, el requerimiento inicial que se me solicitó fue la evaluación del riesgo subjetivo en el que se encontraba la víctima sobreviviente, me refiero al señor Ramón Casco, alrededor del año 2016. Ahí tuve contacto con él y se trató de la evaluación del riesgo. La preocupación del coordinador del programa donde desempeño funciones, el defensor Nicolás Laino, estaba vinculado principalmente a prevenir la revictimización secundaria, ¿no? Me refiero a las prácticas institucionales inadecuadas a lo largo del proceso de justicia. Esa fue, digamos, a grandes rasgos, para ser esquemática, podría diferenciar ese primer momento inicial de intervención y contacto y otro momento que se inició con el resultado negativo del ADN y la posterior exhumación del cuerpo de Franco. Y ahí intervine haciendo un acompañamiento integral, principalmente con Ramón y también con la familia. Y estuve presente en la exhumación. A partir de su profesión, ¿qué evaluación puede hacer sobre el impacto de la desaparición y muerte de Franco en relación a Ramón Casco y a su núcleo familiar? Uh-huh. Es un trauma inconmensurable en Ramón Casco y en la familia. Particularmente puedo hablar más de Ramón, que es con la persona con la que trabajé de manera sostenida, con diferentes modalidades. La devastación subjetiva ocurrida por la pérdida abrupta del lazo amoroso con uno de sus hijos es algo imposible de tramitar, ¿no? Los duelos por la muerte de los hijos es una de las situaciones más complejas para la elaboración de la pérdida, pero particularmente cuando hay una violación a los derechos humanos, las personas suelen ser confrontadas a experiencias sumamente devastadoras. Es una experiencia vital extrema que el aparato psíquico no tiene modo de defenderse. Bien. Usted hizo referencia a que participó de alguna manera en lo que fue la reexhumación del cuerpo de Franco Casco. ¿Podría dar detalles de esa intervención? Sí. Fui a buscarlo a Ramón a la casa donde estaba parando en ese momento, que fue en Buenos Aires. Ramón vivía en Rosario y allí estaba en el barrio donde vivían sus hijas y fui recibida por casi todos los hijos que en ese momento estaban ahí, excepto los más chicos que estaban en Rosario viviendo en la casa de Ramón. La casa era bastante pequeña, con lo cual recuerdo que dispusieron unas sillas afuera en la calle, nos sentamos en disposición circular, pasaban vecinos y preguntaban. Fue una situación al principio tensa porque había diferentes posiciones en relación algunos estaban de acuerdo con la exhumación y otros no estaban de acuerdo con la exhumación. Y digo tenso desde el punto de vista subjetivo, porque eso volvía a confrontar a los sobrevivientes con una nueva posibilidad de desaparición forzada. Quiero decir, si el resultado era positivo, se trataba de asumir la muerte de Franco, y si el resultado era negativo,
era de vuelta estar expuestos a la búsqueda de Franco. Se pudo trabajar estas opciones y digo, qué iba a pasar con cada uno de ellos frente al resultado. Y fuimos para el cementerio en mi auto, Ramón y dos de las hijas. No sé qué más decir al Y respecto. le hago una última pregunta. ¿Cómo identifica que impactó en Ramón Casco la noticia de la pericia, del resultado negativo del ADN? Fue tremendo. El resultado negativo del ADN puso en duda la paternidad de nuestra víctima sobreviviente. Y fue otro momento difícil de trabajo para el psiquismo de Ramón. Yo no sé si Ramón está escuchando. Bueno, Sí. voy a decirlo de todos modos. Es muy duro, digo, porque trabajé todo el tiempo para prevenir la retraumatización de Ramón y la familia. Y cada vez que nombramos a Franco, volvemos a contar esta situación, lo traumático se hace presente, vuelve a suceder cada vez la desaparición y la muerte de Franco. Nunca voy a olvidar lo que Ramón dijo, más allá del dolor que le daba, la posibilidad de no ser el padre de Franco, es que de todos modos él lo sentía como un hijo. Digo, aunque él no fuera biológicamente el padre, para él era el hijo y lo iba a seguir buscando. Bien. Por mi parte no tengo más preguntas, señor presidente. ¿Los demás querellas alguna pregunta? ¿Las defensas? Fiscal. Se puede retirar el testigo entonces. Eso es todo, doctora. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Señor presidente, ahora estamos comunicando con Máximo Emiliano Soso para que se conecte. Bárbaro.
Testigo Soso, ¿nos escucha? Hola, buenos días. Testigo Soso, ¿nos escucha? Sí, lo escucho bien. Perfecto. Buen día, señor Soso. ¿Me escucha bien? Buen día. Bueno, Sí, lo escucho bien. ¿le leyeron las disposiciones del Código Penal sobre falso testimonio? No, no me las leyeron, ¿no? ¿Por WhatsApp tampoco se la mandaron? Me la mandaron por Bien. mail, sí. ¿Jura o promete decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado? Sí, juro. Denos su nombre y apellido completo. Nombre y apellido completo. Máximo Emiliano DNI Soso. número. 22-901-433. El nombre y apellido de las personas aquí imputadas también se la mandaron por WhatsApp. ¿Pudo leerla? Sí. ¿Tiene algún vínculo de parentesco, amistad, enemistad con alguno de ellos que le impidan decir la verdad? Bien. No. Le va a ser interrogado por la querella. Adelante. Buen día, doctor. Mi nombre es Andrés Penici, patrocinante de la querella de Ramón Casco. Como primer pregunta, ¿podría comentar sucintamente su currículum y trayectoria al tribunal? Sí, cómo no. Soy abogado, doctor en Derecho, profesor titular ordinario de Sociología y Derecho y de Criminología en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. También dirijo en esta casa de estudios una maestría en Criminología y el programa de extensión Delito y Sociedad. Y vengo desarrollando como investigador y docente actividades siempre en el campo de la criminología desde hace unos 25 años. He sido Fellow del Strauss Institute for the Study of Justice and Law de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. También he sido Fellow del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Bolonia en el año 2016, del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Warwick en el Reino Unido en el 2022 y también del Max Planck Institute for the Study of del Max Planck Institute for the History of Law and Theory of Law, también en el 2022. He sido profesor visitante en muchas universidades de América Latina y también de Europa, como la Universidad de Hamburgo, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Málaga, etc. Tengo 18 libros publicados en el campo de la criminología, 6 de ellos como autor, 12 como editor. Algunos de esos libros han sido publicados en inglés, 4. 3 de esos libros a su vez han sido traducidos al portugués y luego tengo 61 artículos en revistas científicas con referatos sobre diversos temas criminológicos y unos 57 capítulos de libros también dedicados siempre a este campo de saber. Finalmente soy el director de la revista Delito y Sociedad, revista de Ciencias Sociales, y soy Associate Editor de la revista Punishment and Society de International Journal of Penology, que se publica en el Reino Unido. Finalmente soy Adjunct Professor, un título honorario de la Escuela de Justicia Penal de la Universidad de Queensland y la Universidad de Tecnología de Queensland en Brisbane, en Australia. Muchas gracias, doctor. Le pregunto, en el marco de su extensa labor y trayectoria académica, ¿realizó algún trabajo o algún estudio o alguna investigación sobre el funcionamiento de la policía? Y en su caso, si realizó en relación a la policía de Santa Fe. Sí, una de mis principales líneas de investigación a lo largo de mi carrera académica ha estado vinculada a la institución policial y en particular a la institución policial de la provincia de Santa Fe, donde vivo y trabajo. En total realicé 11 investigaciones vinculadas a temas policiales en Santa Fe. Mi primer estudio, que inició en el año 1998, fue un estudio sobre las prácticas de uso de la violencia policial en la provincia de Santa Fe, a partir del análisis de noticias periodísticas sobre los hechos de violencia policial, que recorrió un periodo desde 1998 hasta el año 2005.
También a fines de los años 90 realizamos un estudio que yo dirigí sobre los mecanismos de control interno de la actividad policial en la institución policial santafesina. En tercer lugar, realicé un estudio sobre la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y el tratamiento de las quejas por parte de esa Defensoría del Pueblo ante el servicio policial. En cuarto lugar, hicimos un estudio sobre las reformas policiales producidas en Santa Fe, especialmente desde el año 1996 en adelante. Estos 4 estudios se publicaron luego en un libro que se publicó en el año 2005, llamado Policía, Violencia y Democracia, ensayos sociológicos, que es el primer libro sobre estudios sociales sobre la policía publicado con respecto a la provincia de Santa Fe, y uno de los primeros libros publicados en este campo de estudios en general en el país, en la Argentina. Luego hice un estudio sobre la cultura y las prácticas policiales, que comenzó en el año 2007 y terminó en el año 2011, que fue el primer estudio empírico hecho en la provincia de Santa Fe y uno de los primeros hechos en la Argentina, entrevistando específicamente a policías y encuestando a policías. En el año 2007 encuestamos una muestra representativa de trabajadores policiales de la Unidad Regional 1 y de la Unidad Regional 2, que tienen su sede en la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario respectivamente. En ese caso encuestamos a 418 trabajadores policiales y en el año 2007 también realizamos 32 entrevistas en profundidad con una micromuestra de esa muestra más amplia, preguntando en profundidad sobre alguna de las dimensiones a las que la encuesta se refirió. En el año 2011 volvimos a repetir esa misma encuesta, o sea, 4 años después, en este caso con una muestra representativa de funcionarios o trabajadores policiales exclusivamente de la Unidad Regional 1, que tiene su sede en Santa Fe. Entrevistamos 163 trabajadores policiales, a lo que también hicimos luego 27 entrevistas en profundidad con distintos trabajadores, una submuestra de esa muestra representativa. En el año 2015-16 realicé mi 6º estudio sobre la policía en Santa Fe. Se trató de una investigación sobre la policía comunitaria, un segmento policial que fue creado en ese año en la policía de la provincia de Santa Fe, en 2 barrios de la ciudad de Santa Fe, el barrio de Alto Verdes y el barrio de Barranquitas. En ese estudio entrevistamos a todos los policías comunitarios que estaban desempeñándose en ambos barrios. Hicimos más de 50 entrevistas, 55 para ser más precisos. Y encuestamos también a una muestra representativa de los ciudadanos que residían en esos 2 barrios, que brindaban sus visiones acerca de la policía y de los contactos que tenían con la policía en general y con la policía comunitaria en particular. El 7º estudio lo vengo desarrollando desde el año 2008 hasta el año 2019. Estamos planeando justamente una nueva onda de ese estudio para el año 2023 y consiste en encuestas periódicas a una muestra representativa de los ciudadanos de toda la ciudad de Santa Fe sobre diversas dimensiones vinculadas al delito y la inseguridad, y hay un capítulo específico sobre opiniones públicas acerca de la policía y contactos, experiencias de contacto con la policía. Hicimos encuestas en el año 2008, en el año 2012, en el año 2014, en el año 2017 y en el año 2019, y como les decía, estamos planeando hacer una nueva onda de esa encuesta para el año 2023. Mi 8º estudio vinculado a la policía es un estudio que realizamos en el año 2019, en donde hicimos una evaluación, una investigación evaluativa de un programa del Ministerio de Desarrollo Social que existía en ese momento en la provincia de Santa Fe, que se llamaba Nueva Oportunidad. Era un programa destinado a trabajar con jóvenes vulnerables económica y socialmente que padecían distintas formas de violencia. En este caso hicimos 167 entrevistas semiestructuradas con jóvenes que eran destinatarios de este programa sobre diversas cuestiones vinculadas a la experiencia del programa Nueva Oportunidad, y en particular un capítulo sobre las relaciones de esos jóvenes con la policía. El estudio número 9 que realicé, que dirigí también, fue un estudio bastante inédito en América Latina, que se llamó Censo Policial 2020. Fue una iniciativa conjunta de la Universidad Nacional del Litoral y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe.
en donde hicimos una encuesta autoadministrada a todos los policías de la provincia de Santa Fe. En ese momento, en el año 2020, en septiembre y octubre de 2020, contestaron ese cuestionario online 19.120 policías de la provincia de Santa Fe, del total de 21.490 que existían en ese momento. La novena investigación más reciente es una investigación que hicimos entre el 2020 y el 2021, entrevistando a mujeres que trabajan dentro de la policía sobre sus trayectorias y problemas en el marco de la actividad policial, un estudio también bastante inédito en la Argentina. En este caso hicimos 95 entrevistas en profundidad con mujeres policías que trabajaban en 5 unidades regionales, las 5 unidades regionales más grandes de la provincia de Santa Fe. Y finalmente, en también 2021-2022, hicimos un estudio sobre la relación entre policía y ciudadanía durante la pandemia de COVID-19 en un barrio con altos niveles de problemas económicos y sociales de la ciudad de Santa Fe, que es el barrio de Alto Verde. En este caso hicimos entrevistas con todos los policías que trabajaban en la comisaría de Alto Verde, como también con referentes de organizaciones sociales que tienen presencia en ese barrio, sobre las relaciones entre la policía y la ciudadanía durante la pandemia. Entonces, esta es básicamente un resumen de mis diversas investigaciones sobre la policía en Santa Fe, que se extienden, como le decía, desde el año 1998 hasta la actualidad. Muchas gracias. Quería preguntarle si puede explicar al tribunal cuáles serían sus conclusiones generales sobre estas investigaciones que llevó adelante en relación a la policía de la provincia de Santa Fe. Bueno, es muy difícil contestar esa pregunta en un lapso de tiempo breve, ¿no? Que me imagino que es útil en un escenario como este, porque cada investigación ha tenido objetivos específicos y se han analizado temas específicos, digamos. Resumirla sería realmente muy difícil en este contexto, ¿no? Pero a nosotros nos ha interesado a lo largo de estos años, como se puede ver del raconto que ya hice, distintas dimensiones del trabajo policial en la contemporaneidad en la Argentina y en la provincia de Santa Fe en particular, tratando de, por un lado, explorar las miradas de los mismos policías sobre el trabajo policial, una línea de investigación que tiene mucho desarrollo en el norte global, menos desarrollo en América Latina y en Argentina, aunque ha ido creciendo en los últimos años, que implica crear diálogos a través de distintas técnicas de investigación social, como la entrevista en profundidad o la entrevista semiestructurada o la encuesta, con los mismos policías acerca de las características de su trabajo. Pero por otro lado también, en determinados momentos, estas investigaciones han explotado otras fuentes de información sobre el trabajo y las prácticas policiales, como las voces de los jóvenes en contextos de marginación económica y social, o las voces de las organizaciones sociales que llevan adelante trabajo social en contextos urbanos también signados por fuerte presencia de problemas económicos y sociales. Y finalmente, la representación de los ciudadanos en general, ¿no? Como en nuestra encuesta que venimos desarrollando del año 2008, en donde, como decía, se entrevista una muestra representativa de toda la ciudad de Santa Fe. Eso quiere decir que se entrevista no solamente a las personas que tienen situaciones de marginación económica y social, sino en general a personas que tienen distintos tipos de estatuto económico y social. Entonces diría que a lo largo de este largo camino de más de 20 años, lo que hemos podido observar es que las relaciones entre los policías y los ciudadanos en Santa Fe están plagadas de tensiones y de conflictos, tensiones y conflictos que tienen distintos niveles de despliegue dependiendo de quiénes son las personas que se encuentran con la policía y la manera en la que se encuentran con la policía. Bien, en el marco que viene referenciando, ¿podría especificar cómo afecta la práctica de violencia policial en los jóvenes de sectores populares? Sí, claro. En varias investigaciones que hemos desarrollado, pero especialmente en la que le puntualizaba, realizada en el año 2019, que implicó entrevistar a 167
personas jóvenes, tanto varones como mujeres, de barrios con altos niveles de problemas económicos y sociales de la ciudad de Santa Fe, pudimos registrar una serie de dinámicas en la interacción con los policías de la calle que están vinculadas a, por un lado, lo que se ha denominado internacional y nacionalmente el hostigamiento policial, es decir, una serie de prácticas de maltrato, tanto físico como verbal, de estos jóvenes, que muy frecuentemente son identificados especialmente en el contexto urbano de sus propios barrios o en lo que serían las fronteras de sus propios barrios, mucho más precisamente, como un blanco de este tipo de intervención policial que implica, como le decía, una serie de maltratos de carácter verbal, insultos, denostaciones, degradaciones, pero también y fundamentalmente el ejercicio de una serie de prácticas violentas que pueden transcurrir en el mismo espacio público, por ejemplo, en el marco de la realización de cacheos o de entrevistas cara a cara, pero, y fundamentalmente, esto emerge muy claramente en nuestra investigación, en el momento en el que los jóvenes son detenidos por la institución policial, tanto en el escenario de los móviles policiales como incluso en las estaciones de policía, en las distintas dependencias policiales. De hecho, para los jóvenes que entrevistamos en Santa Fe, esa situación, la situación en la cual una práctica de intervención policial puede llevar a una detención, ya sea en el temporaria al interior de un móvil o en una estación policial, es visualizada como una situación de riesgo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la integridad física, y a lo largo de esta investigación en 2019 pudimos señalar muy claramente, pudimos ver muy claramente cómo esa eventualidad intenta ser evitada por los jóvenes de distintas maneras, entablando distintas transacciones con los policías intervinientes para justamente evitar ese momento de quedar bajo custodia de la policía y salir del espacio público, ¿no? Es visualizado por los jóvenes muy claramente que permanecer en el espacio público es una garantía de que en todo caso la interacción con la policía no transcurra por formas de violencia que son más álgidas, más graves, que las que pueden transcurrir en el espacio público. Por otro lado, desde nuestras investigaciones a fines de los años 2000 con policías, es decir, entrevistando a policías y encuestando a policías, aparece muy frecuentemente en los policías de la calle, en los policías que desempeñan una labor cotidiana en las calles, en materia de patrullamiento fundamentalmente, el reconocimiento de la existencia de prácticas abusivas y de maltratos por parte de ciertos segmentos de la policía. Por lo general esto en nuestras entrevistas y encuestas se traduce en la referencia a la experiencia vicaria, es decir, no hemos logrado que policías en primera persona narren episodios de producción de maltrato físico-verbal de personas jóvenes, varones, que son consideradas pobres, que tienen un color de la piel que es considerado oscuro, que es como el blanco privilegiado de estas prácticas, tal como las revelamos en nuestro estudio sobre los jóvenes que participaban en el programa Nueva Oportunidad en el año 2019, pero sí hemos logrado la presencia en las narrativas de los policías de racontos de otros policías operando este tipo de prácticas. Y de hecho eso tiene una ratificación en una de las últimas investigaciones que hicimos en este censo policial, que como le contaba, implicó encuestar a 19.120 policías de la provincia de Santa Fe. Hay una pregunta en el censo policial que está reflejada en el informe final, que está colgado en diversas páginas web del Ministerio de Seguridad como de la Universidad Nacional del Litoral, en donde la totalidad de los policías de la provincia de Santa Fe, ante una pregunta concreta de si la experiencia de la pandemia de COVID-19 había implicado un recrudecimiento de las prácticas de abuso policial, el 46.4% negó la existencia de esas prácticas de abuso policial, pero el resto de los respondientes, es decir, más de la mitad de los policías de la provincia de Santa Fe, se expresó eligiendo opciones de la pregunta que implican reconocer que las prácticas de abuso policial existen. Un 31.8% dijo que el nivel de las prácticas de abuso policial se mantenía igual al pasado y un 11,5% dijo incluso
que había aumentado mucho o un poco. Por lo tanto, el componente del ejercicio de la violencia ilegítima e ilegal en el marco de las interacciones con los ciudadanos, podemos pensar que es un componente persistente a lo largo del tiempo, ¿no? Le he mencionado como evidencias generadas en distintos momentos históricos, que funciona como una especie de trasfondo, especialmente en el encuentro entre policías y jóvenes, y especialmente en el caso de los jóvenes varones de los sectores marginados económica y socialmente. Bien, muchas gracias. ¿Podría referenciar al tribunal cómo eran las prácticas policiales en el año 2014? Bueno, es una pregunta muy general, porque las policías hacen muchas cosas muy distintas a lo largo de su trabajo cotidiano. Si nos tratamos de circunscribir a las prácticas de la policía de la calle, yo diría que en el año 2014 las dinámicas de interacción entre policías y ciudadanos en general, y en particular jóvenes, varones y pobres, estaban fuertemente marcadas por estas prácticas de hostigamiento y maltrato. Un pedazo de evidencia importante en nuestras investigaciones que nos permite ubicarnos en esa temporalidad precisa por la cual usted me está preguntando, que es el año 2014, es nuestro estudio sobre las experiencias de policía comunitaria en estos dos barrios de la ciudad de Santa Fe, Alto Verde y Barranquitas, en donde los policías comunitarios, que son las personas a las que entrevistamos, la policía comunitaria, para entenderlo velozmente, buscó ser un segmento policial que precisamente intentaba reconstruir las relaciones entre policía y ciudadanía en la cotidianidad del trabajo policial, generando un mayor nivel de confianza de los ciudadanos hacia la policía y al mismo tiempo generando un tipo de trato de los policías hacia la ciudadanía que fuera respetuoso y por supuesto fuera respetuoso en general y respetuoso en particular de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Justamente la idea de policía comunitaria enfatiza como modelo de práctica policial esa conexión con la comunidad, la recuperación de esa conexión, el fortalecimiento de esa conexión. Los policías comunitarios, al momento de hablar de lo que eran sus prácticas cotidianas en estos dos barrios de la ciudad de Santa Fe, mencionaban por espejo las prácticas de otros segmentos de la institución policial encargados del patrullaje cotidiano en la ciudad, especialmente las prácticas que emergían de los órganos centralizados de despacho de móviles policiales, como de las prácticas de las comisarías. Y constantemente señalaban la persistencia en las prácticas de esos colegas que dependían de otras áreas de la policía, la persistencia de la realización de maltratos y de tanto de carácter verbal como de carácter físico. Y justamente los policías comunitarios se distinguían a sí mismos de esas otras fuerzas, esos otros segmentos de la fuerza policial por poder desenvolver, por poder desarrollar un tipo de interacción, en general con la ciudadanía y en particular con los jóvenes, de un tipo diferente. Como me está haciendo una pregunta específica sobre el año 2014, me parece que esta investigación es muy pertinente porque la misma se desarrolló durante el año 2015 y comienzos del año 2016, y por lo tanto se refiere realmente temporalmente a este escenario. Al mismo tiempo, el año 2014 es un año en el cual, en la provincia de Santa Fe, empieza a entrar en crisis una serie de iniciativas de reforma policial que se vienen tomando en la provincia de Santa Fe desde el gobierno provincial, desde el inicio del gobierno provincial del año 2011. Digo, entrar en crisis en sentido de que en alguna de esas iniciativas, como por ejemplo la policía comunitaria, que vuelvo a repetir, es una iniciativa que está orientada desde el gobierno provincial a reconstruir las relaciones entre policía y ciudadanía, y que parte de un diagnóstico crítico de esas relaciones que están asignadas por la desconfianza que a su vez está vinculada al ejercicio de la violencia ilegítima e ilegal. Sin embargo, generan en el escenario provincial una serie de tensiones con segmentos de la institución policial que son contrarios a este tipo de transformaciones. Hay, por lo tanto, una serie de tensiones que implican marchas y contramarchas en el ejercicio de esas iniciativas de reforma, y por ende las voces de los policías comunitarios a las que hacía referencia anteriormente de algún modo dan cuenta de cómo
aparece en este momento en la provincia de Santa Fe ciertas tensiones incluso al interior de la institución policial acerca de qué prácticas policiales son admisibles y qué prácticas policiales no lo son. Y le pregunto específicamente, y continuando en esta época del año 2014, ¿pudo advertir o tuvo referencia específicamente de violaciones de los derechos humanos consistentes en torturas dentro de comisarías? Sí, digamos, no hay ninguna duda de que la larga tradición de este tipo de práctica presente en la provincia de Santa Fe, desde el inicio de nuestras investigaciones, se ha mantenido relativamente intocada a lo largo del tiempo. Las menciones a estas malas prácticas policiales hechas por colegas de la misma institución policial en ese momento histórico incluyen también el escenario ese tan complejo de las intervenciones violentas sobre la integridad física de individuos detenidos en estaciones de policía. Del mismo modo que, como le contaba hace un momento, lo volvemos a encontrar más cerca de nuestro presente en el año 2019 en nuestra investigación sobre los jóvenes que participan en el programa Nueva Oportunidad, donde hay toda una clara conciencia de que es indispensable evitar ese tipo de situaciones, es decir, la situación de quedar detenido en una sede policial como un escenario en el cual las prácticas de tortura definidas tal como está definido legalmente, cuando uso la expresión malos tratos, me estoy acercando de algún modo al significado legal de la noción de tortura, son un riesgo que las y los jóvenes tienen muy presente en su vida cotidiana a partir de las experiencias de ellos mismos y de las experiencias vicarias de otras personas con las que tienen relaciones y comparten su situación en la vida social. Bien, y en la interacción entre estos jóvenes de sectores vulnerables y la policía, en el tramo entre que puede aparecer de una interacción hasta ser detenido o estar en una comisaría, ¿en qué momento, y si en sus investigaciones pudo determinar, en qué momento aparecen las primeras o los primeros indicios de agresiones físicas o torturas? Claramente las agresiones físicas y los maltratos de carácter físico son algo que se inicia en el primer momento de la detención. De hecho, en buena parte de las narrativas que hemos encontrado en nuestra investigación por parte de los mismos jóvenes, se identifica ya el escenario del patrullero policial como un escenario en el cual estos primeros maltratos físicos ocurren y se extiende hacia las primeras horas del momento de detención. Esto coincide, por otro lado, con evidencias generadas en las ciencias sociales en Argentina, en otras jurisdicciones y en nuestra misma provincia de Santa Fe, por otros investigadores que han identificado claramente ese momento inicial como el momento crucial de la producción de esos malos tratos físicos. Esto ha sido tan así que, de hecho, en las provincias de Santa Fe, incluso algunos órganos públicos han tratado de reaccionar frente a ese primer momento de la intervención policial, generando dispositivos o mecanismos que pudieran lograr prevenir la producción de estas prácticas de tortura o de malos tratos físicos. Pienso, por ejemplo, en una vez producida la reforma de la justicia penal en la provincia de Santa Fe, en la instrucción que emanó del defensor general Gabriel Ganón, que buscaba generar que la institución policial le comunicara a la defensa pública, al Servicio Público de la Defensa, inmediatamente después de producida una detención, la existencia de esa detención, para favorecer el contacto directo de un defensor público de guardia con esa persona detenida. Esa instrucción, que era realmente muy interesante, que buscaba generar un mecanismo práctico para evitar la producción de esas malas prácticas policiales, se enfrentó, por supuesto, con obstáculos producidos por las mismas autoridades policiales para su realización efectiva, y sigue siendo una fuente de tensión entre policía y defensa pública en la provincia de Santa Fe. Pero quiero decir, el hecho mismo de que se emprendiera esa iniciativa desde la política de la defensa pública me parece que puede ser considerado un indicador de en qué medida ese primer momento de la detención, tanto
en el patrullero policial como en la sede policial es altamente problemático y una instancia en la cual pueden generarse este tipo de prácticas frecuentemente. Bien, muchas gracias. Le realizo otra pregunta. ¿Pudo advertir en sus investigaciones que una persona que era detenida por averiguación de antecedentes tenga más riesgos o no de sufrir este tipo de torturas que una persona que se encuentra detenida en el marco de un proceso penal? Ciertamente la detención por averiguación de identidad ha sido tradicionalmente una de las herramientas legales convocadas por las policías, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino en otros lugares también de la Argentina, para producir este tipo de detenciones arbitrarias en el marco de las cuales suelen producirse también estas instancias de malos tratos físicos o tortura. De hecho, muy frecuentemente la detención por averiguación de identidad se transforma en una especie de cobertura para la generación de detenciones que no tienen una razón legal, porque como sabemos, la detención por averiguación de identidad, especialmente en la legislación provincial santafesina, está fuertemente vinculada a una sospecha acerca del futuro y no tanto a una sospecha acerca del pasado. Por eso muchas veces la institución policial suele en su retórica oficial mencionar a la detención por averiguación de identidad como una herramienta de prevención del delito, más que de reacción frente al delito ya cometido. Por contraposición con respecto a la otra situación que usted menciona, en donde la persona es sospechosa de haber cometido un delito y por lo tanto eso puede haber dado lugar a la intervención de un defensor en el marco de los primeros pasos de un proceso penal, evidentemente para la institución policial los niveles de control suelen ser más importantes. Por eso me parecía tan importante aquella decisión del primer defensor general de la provincia de Santa Fe, digo, el primero luego de la reforma de la justicia penal, de tratar de extender esa práctica de contacto directo de un defensor a la situación específicamente de las detenciones por averiguación de identidad, que es como comúnmente se cataloga al interior de la institución policial la producción de esas detenciones por sospecha acerca del futuro. Bien, muchas gracias. Le pregunto, ¿conoce los mecanismos de la Policía Provincial para investigar hechos ilícitos de la propia policía? Sí, nosotros, como le contaba, una de las primeras investigaciones que hicimos en la provincia de Santa Fe fue sobre eso específicamente. La provincia de Santa Fe se destaca a nivel de la Argentina porque una de las primeras medidas que busca generar una reforma al interior de la institución policial se toma en el año 1998, o sea, hace ya casi 25 años, que fue la creación de la Dirección Provincial de Asuntos Internos. Esa institucionalidad nueva buscó precisamente mejorar los mecanismos de control de la institución policial, generando un mayor volumen de independencia en su origen, ¿no? Porque buscaba crear una organización que no dependiera del jefe de la policía, sino que dependiera directamente de lo que en ese momento era el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, y de ese modo buscaba hacer una especie de híbrido entre el control externo y el control interno. Generó, sin embargo, efectos bastante limitados como reforma. Nosotros, como le contaba hace un momento cuando reseñaba las distintas investigaciones que realizamos, a principios de los años 2000, generamos una investigación bastante detallada de cómo funcionaba el mecanismo de control interno una vez creada la Dirección Provincial de Asuntos Internos, y lo que descubrimos es que seguía siendo relativamente similar a cómo funcionaba anteriormente. Es decir, un procedimiento administrativo extraordinariamente ritual, en donde funcionaba muy frecuentemente una práctica de detener o suspender el procedimiento administrativo por la eventual comisión de una falta y por ende la imposición de una sanción disciplinaria de las establecidas en la regulación legal destinada al personal policial, se suspendía a la espera de que se tramite el procedimiento judicial, en los casos en los cuales había un trámite judicial abierto. Esta dinámica, terriblemente perversa, generaba que los procedimientos administrativos se iniciaran, pero no se concluyeran, porque en conexión con una situación en la cual los procedimientos judiciales se iniciaban y no se concluían. Entonces creo que ahí hay un fenómeno de larga duración que aún hoy sigue estando presente fuertemente. Es por eso que las sanciones disciplinarias en la institución policial no son demasiado frecuentes, sobre todo en el caso de faltas graves, ¿no? Cuando en el Censo Policial 2020, para ir ahora hacia el presente, le preguntamos a los policías de Santa Fe si habían sido alguna vez
sancionados disciplinariamente, la proporción de de personas que han experimentado una sanción disciplinaria es relativamente contenida, es poco más del 30%, y al momento de pensar en qué tipo de sanciones se le imponen, aparece fuertemente la sanción de apercibimiento, una sanción leve que muchas veces se aplica exclusivamente a faltas leves, que en lugar de pasar por un complejo procedimiento administrativo centralizado, son impuestas directamente por el mando superior sobre quien depende de él en la estructura jerárquica. Con esto quiero decir que los mecanismos de control interno de la institución policial, a pesar de los tentativos de reforma que se han sucedido a lo largo del tiempo, siguen dejando mucho que desear y siguen abriendo la posibilidad de que, en lugar de producir una investigación adecuada de lo que los policías hacen, y en todo caso sancionar las malas prácticas policiales, muchas veces terminan funcionando como un encubrimiento de lo que los policías efectivamente realizan. Bien, muchas gracias. Por último, ¿podría describir cómo suele ser la reacción judicial frente a los casos de violencia policial? Precisamente como le decía hace un momento, una de las cosas más interesantes que hizo en el nacimiento de esta nueva institucionalidad para controlar a la policía a fines de los 90 en Santa Fe fue una auditoría de las causas judiciales en las cuales el personal policial se encontraba imputado de haber cometido un delito. Y esa auditoría nunca se hizo pública, pero en una entrevista con un funcionario a cargo de esa dirección, nos dijo que el 22% del personal policial de la provincia de Santa Fe tenía una causa penal abierta en la cual estaba imputado. Entonces eso nos muestra dos cosas. En primer lugar, el alto volumen de comportamientos problemáticos generados por la institución policial, que pueden ser catalogados potencialmente como un delito y llevan una imputación en aquel momento. Y por otro lado, la apertura de la causa como una constante. Entonces yo creo que el control judicial, como lo han demostrado otras investigaciones hechas en la región, el control judicial de los casos de violencia policial se enfrenta con numerosos obstáculos del tiempo contemporáneo y, de hecho, la cantidad de casos en los cuales vemos sentencias condenatorias por delitos producidos por la institución policial son relativamente contenidas, pese a la masividad de las experiencias de violencia institucional o de corrupción institucional que han sido relevadas constantemente en la esfera pública de los últimos 30 años de manera constante, en general en el país y en particular en la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, creo que hay una serie de asignaturas pendientes en el control judicial de la actividad policial. Un desarrollo muy interesante en los últimos años ha sido la creación justamente de una fiscalía especializada destinada a analizar y investigar y acusar los casos de violencia institucional como una especie de órgano que colabora con los distintos fiscales en el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Algo así también ha nacido en el Ministerio Público de la Acusación después del proceso de implementación de la reforma de la justicia penal en la provincia de Santa Fe. Me parece que ahí puede haber un camino interesante para generar un nuevo tipo de prácticas de control judicial de la actividad policial. Muchas gracias, doctor. Por mi parte no tengo más preguntas. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Martín Gesino. Es simplemente una aclaración. Lo llevo cuando hizo la enumeración, el sexto de sus trabajos que se titulaba Ruptura, y ahí me perdí. El sexto de mis trabajos... uno que inicia con Ruptura. Con la lista. Me parece que el sexto es aquel que se refiere... No, puede haber sido Cultura. Cultura de... De investigación. Cultura policial. Es una investigación sobre las prácticas y la cultura policial que hicimos entre el año 2007 y el 2011. No sé si se refiere a ese... No había entendido la primera parte, yo la escuché muy bajito, después ya tuvo buen volumen y lo pude seguir. Claro. Muchas gracias. No, por nada. ¿Alguna pregunta más, las partes? Adelante. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Doctor, ¿no? Muchas gracias. Sí, soy Rodrigo Masuccini, abogado. Para los que no somos de la ciudad de Santa Fe, ¿los barrios Alto Verde y Barranquita son de ingresos medios, altos, bajos? Son barrios que tienen fuertes niveles de
el barrio de Alto Verde fuertes niveles de problemas económicos y sociales. De hecho, una parte muy importante del barrio tiene una estructura urbana informal. En el caso de Barranquitas, es un barrio de clase media baja y clase trabajadora, que tiene una parte del barrio que tiene una estructura formal y tiene otra parte que es que va hacia el oeste de la ciudad y que tiene una estructura más de carácter informal con viviendas precarias. Bien. Doctor, usted conoce la ciudad de Rosario, me imagino. Sí, claro. ¿Podría describir el sector social, básicamente, del barrio ubicado de la jurisdicción de la Comisaría Séptima? No, la verdad que no, con ese nivel de detalle no. Bien, podría decir que es un barrio de clase alta. Bien, No tiene tengo idea, la verdad es que no. Contestado. No le puedo contestar. Le pregunto, remedando, si yo digo, Max Weber señala que el Estado tiene el monopolio de la violencia o la fuerza del Estado, ¿estaría en lo cierto? Si estaría no cierto Max Weber al definir eso, ¿así? Perdón, Sí. para entender la pregunta. Es una pregunta teórica muy interesante. Está muy discutida hoy en la sociología y en la ciencia política que la definición de Max Weber siga siendo útil para pensar los estados contemporáneos, porque justamente, para ser más preciso, y perdone que lo corrija, pero la definición dice, tiene la pretensión de adquirir el monopolio de la coerción física legítima. La palabra pretensión es muy importante, porque Weber no necesariamente consideraba que el monopolio era algo ya realizado, pensaba que el Estado-nación, el Estado moderno, buscaba adquirir esa pretensión y por lo tanto luchaba con otras fuentes de ejercicio de la violencia en la consolidación de ese proceso de centralización de los medios de violencia, como le llama Max Weber en su libro Economía y Sociedad del año 1922. Yo diría que en el tiempo contemporáneo hay, en muchos sentidos, ese monopolio sigue estando de algún modo en discusión y sigue siendo parte, de algún modo, de la construcción de la estatalidad. Pero ciertamente la pretensión sigue siendo un componente fundamental, ¿no? Y siguiendo con esa línea, podríamos decir que la pretensión del Estado santafesino es que la policía de la provincia de Santa Fe tenga el monopolio de la violencia o de la fuerza. Sí, diría que sí. Sí, diría que la institución policial aparece dentro de la estructura del Estado, no como la única institución dentro de la estructura del Estado, porque podemos pensar en la institución penitenciaria también, que puede desplegar el ejercicio de la fuerza de carácter legítimo dentro de los recintos o unidades penitenciarias, pero seguramente es uno de los cuerpos fundamentales del Estado en donde se deposita la capacidad de ejercer la violencia, siempre respetando la ley para que sea legítima. Bien, muchas gracias, doctor. Y continuando con lo que usted mencionó, me sorprendió algún detalle sobre la cuestión de que la investigación administrativa se suspende en un momento y eso usted lo consideró que podría ser cercano a un encubrimiento. ¿Estoy citando bien? Sí, para ser más preciso, digamos, lo que nosotros encontramos en esa investigación es que el reglamento de sumarios administrativos en ese momento vigente en la Policía de la Provincia de Santa Fe posibilitaba tomar a la autoridad administrativa la decisión de suspender la actuación administrativa a la espera de que el proceso judicial de carácter penal concluyera. Y lo que sucedía era que como el proceso judicial de carácter penal no avanzaba la investigación del sumario administrativo. Eso implicaba, incluso en casos de faltas graves, que los policías siguieran en actividad y no se tomara ninguna medida cautelar al interior del proceso administrativo para evitar que lo hagan, algo que en ese momento nosotros pensábamos que era relativamente problemático y sobre lo cual era interesante tratar de generar intervenciones públicas, intervenciones de política pública para modificarlo. Claro, pero se podría dar entonces el caso concreto, siguiendo esa línea, que se podría dar una decisión administrativa y una decisión penal diferentes, en el caso que no se hubiese tomado la tesitura que usted critica. Sí, eventualmente podría haber sucedido eso, como sucede en la mayor parte de los lugares del mundo con los mecanismos de control interno de la actividad policial, que por eso son internos, tienen una lógica administrativa. La suspensión es un fenómeno bastante local, un fenómeno, diría yo, argentino,
Pero si un policía hace una mala práctica en el Departamento de Policía de Nueva York, no se espera que se resuelva el juicio para tomar una decisión de carácter administrativo. Entonces eso colaboraba, y colabora aún hoy, a construir un cierto sentido de impunidad con respecto a la falta policial. Y por eso muchísimas de las tentativas de reforma de la policía en la Argentina, incluyendo en la provincia de Santa Fe, han tratado de generar cambios en los mecanismos de control para evitar justamente este tipo de dinámicas. Pienso, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires con la creación a comienzos de los años 2000 de todo un mecanismo de tribunales de conducta policial. E incluso en la provincia de Santa Fe, muy recientemente, estuvimos debatiendo unos proyectos de ley lanzados por este gobierno provincial que buscaban generar cambios en la dinámica del mecanismo de control, partiendo justamente de la posibilidad de que esos controles sean efectivos. Bien, doctor, ¿y cómo sería el caso, lo quito un lugar, envío a un lugar que usted conoce, el procedimiento ante una denuncia penal de un empleado de la Universidad Nacional del Litoral o de Rosario, de cualquiera? ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Sería tan expeditivo o igual de expeditivo en el ámbito administrativo de la Universidad Nacional del Litoral o de Rosario ante una denuncia penal? Señor presidente. La verdad es que no le podría contestar eso porque no me dedico a hacer derecho administrativo, ¿no? Soy funcionario de la universidad, pero no por eso conozco detalladamente cómo funcionan los procedimientos administrativos ante los casos disciplinarios. Si fuera algo parecido a lo que pasa en el escenario policial, recomendaría que se cambie. Muchas gracias, no tengo más preguntas. No lo interrumpo porque el testigo tiene una gran capacidad para resolver su pregunta. Entonces, ¿para qué me voy a poner a lo que pregunte el doctor? ¿Alguna pregunta más? Aquí, no sé si hay alguien presencialmente. Adelante, don Santiago. No, señor presidente, le pido la palabra. Bien, muchas gracias. Bueno, el doctor Máximo Soso, de la la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Le voy a hacer unas breves preguntas. La primera tiene que ver con, creo que usted manifestó, explicó perfectamente que las primeras horas de la detención son las horas donde se produce la mayor cantidad de interacción violenta entre policía y jóvenes. Y usted deslizó que esa eventualidad intenta ser evitada por los jóvenes, si es que yo no entendí mal. Le pregunto si nos podría explicar cómo intenta ser evitada por los jóvenes. Sí, cómo no. En nuestra investigación del 2019 es muy evidente cómo cualquier joven, no lo dije antes y aprovecho para aclararlo ahora, entrevistamos 167 jóvenes de distintos barrios de toda la ciudad, con lo cual, digamos, la cobertura territorial, siempre barrios con altos niveles de problemas económicos y sociales, era muy amplia. Y por lo tanto descubrimos la presencia muy fuerte entre esos jóvenes de un conocimiento compartido que circula boca a boca, que se transmite en la cotidianeidad, acerca de estrategias para evitar que la eventualidad de la detención, ese pasaje del espacio público al móvil policial y luego eventualmente a la sede policial se produzca. Entonces eso implica toda una serie de aprendizajes sobre cómo interactuar con la policía en situaciones que son muy conflictivas, donde, como les dije anteriormente, ya se registran formas de maltrato físico y sobre todo de maltrato verbal, ¿no? Entonces hay toda una manera de construir esa respuesta, que básicamente consiste en no poner en tensión la desigualdad que se manifiesta en esa relación, ¿no? Aceptar lo que se experimenta, aun cuando se considere de carácter negativo, para evitar que una potencial queja o reacción desencadene la detención, ¿no? Todos sabemos que existe esa figura muy usada en nuestros sistemas penales, en la Argentina y en la provincia de Santa Fe todavía aún hoy, de la resistencia a la autoridad. Entonces hay todo un aprendizaje social sobre cómo evitar cualquier signo que pueda ser leído de esa manera. Del mismo modo en que también hay una conciencia muy difundida de la necesidad de que en la medida de lo posible el espacio en el cual se desarrolla esa interacción sea siempre el espacio público, ¿no? El espacio en donde hay gente que circula, hay potenciales testigos de esa práctica policial. Entonces es interesantísimo ver cómo generaciones han ido transmitiendo este saber y lo comparten en la cotidianidad, y eso se refleja muy claramente en la presencia exactamente de las mismas narraciones
en personas que no se conocen, que provienen de barrios muy distintos entre sí de la ciudad, pero que tienen en común los altos niveles de marginación económica y social. Muy bien. Otra pregunta, en cuanto a estos testimonios de estos jóvenes, estas entrevistas que ustedes realizaron, ¿usted pudo captar alguna respuesta que se haya repetido, que podríamos decir sistemática, en cuanto a manifestaciones de los jóvenes sobre requerimientos de la policía para dejar de, por ejemplo, golpear, para dejar de detener, o situaciones que podemos vincular al hostigamiento policial? Ciertamente, la más importante de todas es no transitar fuera de determinada área urbana. Es muy frecuente la referencia explícita a el confinamiento en el propio barrio. Esto, una de las cosas que detectamos es el carácter usual, reiterado, recurrente, de este tipo de práctica de hostigamiento policial en lo que se podría considerar las fronteras de esos barrios. Entonces, cuando los jóvenes pretenden atravesarlas, la policía de la calle muchas veces, frecuentemente, vuelvo a repetir, muchas veces frecuentemente, envía un mensaje muy claro a esos jóvenes de que lo que no tienen que hacer es transgredir esa frontera urbana. Cuando transgreden esa frontera urbana, se transforman, por lo tanto, en objeto de atención y en objeto de estas prácticas de hostigamiento policial. Y ahí podemos ver un poco la dinámica del cordón sanitario o del confinamiento, la guetización puesta en acto por este tipo de prácticas policiales. Muy bien. Yendo incluso, tomando esto que usted dice lo último, ¿no? Y yendo a la línea de interrogatorio que marcaba la defensa, me pregunto qué pasa cuando uno de estos jóvenes sale de ese confinamiento, cruza esa barrera y tiene alguna interacción con policías de comisarías de barrios clase media, por así decirlo. ¿Cómo usted encontró alguna diferencia entre las comisarías de los barrios más humildes, más populares, con estas comisarías de la zona céntrica, se podría decir, en cuanto a la interacción con los jóvenes de los barrios populares, no con los jóvenes claramente de clase media? Una muy buena pregunta. Yo dirijo un programa de investigaciones, como dije anteriormente, y en el marco de ese programa, una tesista que hizo su tesis en la ciudad de Santa Fe, se ocupó en su investigación, específicamente se llama Luciana Guiberto, sus textos están publicados. Luciana Guiberto se ocupó específicamente de indagar el contenido de su pregunta, o sea, de indagar cómo cambian las prácticas en las comisarías del centro con respecto a las prácticas de las comisarías de la periferia de esta ciudad, de la ciudad de Santa Fe, en relación con la identificación del blanco de la actuación por parte del policía de la calle. Y claramente la idea de estar fuera de lugar es un componente fundamental. Los policías de las comisarías del centro explícitamente trabajan, y el trabajo de Guiberto lo demuestra de un modo muy claro, trabajan en la identificación de quienes consideran que están fuera de lugar en el barrio en el cual están desplegando su patrullaje policial, y el mensaje crucial de la intervención es, de vuelta, un mensaje de reconfinamiento o de reguetización, ¿no? El mensaje es, incluso aparecen también amonestaciones, ¿no?, en esta dirección. Si te vemos de nuevo en este lugar, te pueden pasar cosas más graves. Este no es tu lugar, tenés que volver al lugar a donde perteneces. Entonces ahí hay una muy importante práctica, muy difundida en las comisarías del centro, de demora en el espacio público, diálogos, maltratos de carácter verbal, en algunos casos físicos, que tienen siempre este objetivo de expulsar a esos jóvenes que provienen de los sectores populares de estas áreas más privilegiadas económica y socialmente. Muy bien, última pregunta por este lado, Máximo. Vos recién, a lo último de interrogatorio de la querella de Ramón Casco, vos hacías referencia a la escasa cantidad de sentencias en cuanto a delitos dentro del grupo que podemos vincular a la violencia institucional, y decías que eran escasas en cuanto a la cantidad de producción de estos delitos, una cifra negra importante, imagino también, y también de lo mismo que han manifestado en diferentes informes la propia unidad fiscal de violencia institucional del MPA. Te pregunto si ustedes en sus investigaciones pudieron dar cuenta de la incidencia que en esas causas tienen la constitución de querellantes.
si esa constitución de querellantes marca un diferencial en cuanto a el procedimiento y la consecución de una sentencia, o al menos de que se investigue de otra forma. Yo creo que hay toda una larguísima experiencia histórica que nos muestra que frente a los actos de violación de la ley por parte de actores estatales en nuestro país, pero también en otros lugares del mundo, la movilización colectiva de respuesta frente a la vulneración de derechos humanos es un componente crucial para que los procesos judiciales avancen y se desarrollen adecuadamente. Y en este marco, la posibilidad que existe en determinados sistemas legales de la figura del querellante promoviendo acciones que favorezcan este tipo de investigaciones y por ende que las causas lleguen a juicio, ha demostrado ser extraordinariamente relevante. Pero no solamente el querellante, sino digo también la movilización colectiva más amplia, las distintas acciones que buscan visibilizar estas conductas. Cuando esas conductas no logran ser visibilizadas, las posibilidades de que este tipo de procesos judiciales concluyan con sentencias condenatorias son mucho más bajas. Muchísimas gracias. No más preguntas por esta parte. Adelante. Sí, buen día, doctor Soso. Soy también abogada querellante para la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Mi nombre es Evangelina Lardone. Quisiera que me volviera a mencionar o puntualizar cuando usted habló de prácticas que no serían admisibles por la policía. ¿Me puede puntualizar bien qué ejemplos concretos? Perdóneme, pero justo cuando dijo lo que no sería admisible... No de las prácticas de la policía, que me dé ejemplos concretos. Prácticas de policía que no sean, perdón, no escuché bien la pregunta. Bueno, prácticas de la policía que no son admisibles en general son todas aquellas que vulneran lo establecido legalmente, ¿no? Estábamos hablando, buena parte de la conversación, si se puede llamar así, que estamos llevando adelante, tiene que ver con eso, ¿no? El ejercicio de prácticas de hostigamiento, maltratos verbales, maltratos físicos, generación de prácticas específicas de tortura, son claramente prácticas policiales inadmisibles. Hay todo un arco muy complejo de malas prácticas policiales, pero podríamos decir que este es un corazón realmente muy importante por su nivel de difusión en la Argentina y en la provincia de Santa Fe, y porque constituye tal vez una de las expectativas fundamentales que cualquier ciudadano en un Estado de Derecho tiene al encontrarse con un funcionario público. Especialmente con un funcionario público cuya misión es hacer cumplir la ley, que es que ese funcionario haga cumplir la ley cumpliendo la ley. Y luego otra pregunta que ya que usted enumeró varios de los estudios que se hicieron en particular en la provincia de Santa Fe. ¿En alguno de ellos se hizo un cotejo como para saber qué diferencias hay en cuanto a las características de la violencia estatal en función a la localía específicamente, por ejemplo, en función al espacio geográfico, a la presencia de un río, por ejemplo? La verdad es que no hemos tomado esa variable como un elemento específico en ninguno de los estudios en los que yo he estado involucrado. La única referencia geográfica de los trabajos de investigación que hemos hecho sobre las malas prácticas policiales, la producción de violencia por parte de las policías, está vinculada a ese estudio que antes comentaba a partir de la pregunta del doctor Bereziartúa sobre las prácticas diferenciales en comisarías del centro y comisarías de la periferia, pero no específicamente en torno a la presencia de un río, a pesar de que, como le contaba hace un momento, hicimos 2 estudios sobre el barrio Alto Verde, que es un barrio que está enfrente de un brazo del río Paraná, que es el río Laguna Setúbal, pero no hemos notado ahí algo específico en vinculación con la presencia del medio fluvial en las prácticas policiales. Bueno, muchas gracias. Buen día, Soso. Le voy a hacer 2 preguntitas muy breves. Usted mencionó en el transcurso de su declaración al doctor Ganón. ¿Recuerda si en su gestión él tenía una impronta o daba directivas respecto a luchar contra la violencia institucional?
Creo que el doctor Ganón en su gestión como defensor público hizo del tópico de la violencia institucional un tópico importante para el servicio público de la defensa, como me parece a mí que cualquier servicio público de la defensa en un Estado de Derecho debe hacer. Por eso mencionaba específicamente esa instrucción con respecto a las prácticas de detención y a los primeros momentos de la detención, porque creo que era una propuesta muy interesante para generar mecanismos de prevención de las malas prácticas policiales. Bien, gracias. Y por último le pregunto, respecto a esta causa en concreta, que estamos aquí en el juicio investigando la muerte de Franco Casco, ¿usted tomó contacto con la causa? ¿Conoce de alguna manera el caso? No. ¿No conoce el caso? Conozco el caso como cualquier ciudadano que lee los diarios. Bien, muchas gracias. Por nada. La Fiscalía. Los que están desde Zoom, ¿alguna pregunta más? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Soso. Eso es todo. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Señor secretario, tenemos pendiente resolver otro testigo, Sí, que era el doctor Dalmau. Se va a hacer lugar al testimonio también. Perfecto. Y bueno, En relación a los testigos, por ahí solicitarle a las partes que acompañen los datos para que sean citados. Los nombres completos, solo tenemos los apellidos, etcétera. en el caso de que alguno de los funcionarios judiciales o del Ministerio Público que dependen del Poder Judicial quieran hacerlo por escrito, le pediría a las partes que quieran hacer el pliego de preguntas, así circula entre ustedes y lo observamos. ¿Estamos? Bello. Y la próxima audiencia, entonces, estamos el día 11 de octubre. Solamente vamos a tener un testimonio, porque el doctor Vázquez se ausenta de la jurisdicción y lo va a seguir por Zoom, así que por licencia académica, así que vamos a tener un solo testigo que se establecerá por secretaría y se lo comunicaremos antes. Eso es todo. Buenos días. ¿Qué más querés, peticero? ¿Qué más querés?